¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. 2023 ha llegado y este es el año donde se sabrán pequeñas pistas sobre el futuro lanzamiento, el Chapter 3. Si bien es cierto, estamos a la espera de poder probar Project Playtime para dispositivos móviles, sí podemos teorizar de algunas cosas que podrían llegar a suceder, y esta es la Flor Daisy. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta de que la Flor Daisy es un personaje que fue descartado en la memoria musical para darle dicha labor a Bunzo el conejo, lo cual, como había mencionado en un video anterior, la Flor Daisy ha pasado a tener mayor relevancia en la historia de la que se tenía planeada, y únicamente dejan a Bunzo el conejo como un enemigo momentáneo que cumple su función y hasta ahí llegó. Que como supimos después, el conejo fue destruido por la ira de Momi. Ahora que sabemos que fue reservada para algo más grande, ¿cuál podría ser su función en el Chapter 3? Para esto es necesario saber los antecedentes del personaje. Todo empieza en el almacén de juguetes rechazado. Este es el lugar donde sabemos mucha información sobre ella, la cual se nos dice: Daisy la marioneta fue rechazada porque daba demasiado miedo a los niños y los hacía llorar durante su actuación. Con esta información podría existir una contradicción de cómo es posible de que el juguete sea rechazado si vemos pósters y artículos promocionales como si fuese un personaje principal como los demás. Pues esto básicamente teorizo que se debe porque Daisy en un principio sí fue aprobada por la compañía, y luego se dedicaron a hacer el marketing, la publicidad y los artículos, entre ellos los pósters. Pero cuando le tocó el turno a Daisy de ser presentada oficialmente al público, no fue bien recibida. Es en ese momento de que Playtime Co. toma su decisión y opta por rechazarla. Aquí es cuando decimos qué es lo que podría pasar con ella en el Chapter 3, y es que Daisy sería un ente que no nos haría daño al principio, incluso podría ser amigable, pero al ver que Player se piensa ir, eso a ella no le va a gustar, y es ahí donde se convertirá en un monstruo aterrador. Básicamente a Daisy la veo como un personaje que quiere un amigo, y ha estado por mucho tiempo sin tener alguno. Esto se debe porque disfruta de la compañía con otros, las cuales podemos ver en un póster, así como también en la que se relaciona directamente con la amistad y crear vínculos con otros. Al ver que Player tiene que seguir su camino, Daisy no lo va a poder soportar porque va a recordar su pasado en la que nunca tuvo a nadie que la aceptase, sus creadores la rechazaron y los niños también, por lo que su concepto de amistad estará muy retorcido y se convertirá en un monstruo sin control de sí misma, haciéndole daño a Player para que se quede en la fábrica. Ahora bien, teorizo que Daisy no será la enemiga principal del Chapter 3 porque ya es un personaje que existe, mientras que los enemigos principales suelen ser un misterio hasta que sale el tráiler y se presenta oficialmente, y con Daisy ya es conocida. Pero esto no tiene por qué ser una regla y perfectamente puede ser la enemiga principal. Lo que sí es curioso saber es que PJ Pilar sobrevivió a los eventos del Chapter 2, y qué casualidad que dicho sobreviviente es el mismo que sale en el póster junto a Daisy, porque es posible que el híbrido tenga una función que cumplir en la historia, las cuales nos ayuden para calmar a Daisy cuando ésta haya perdido el control. Y ese sería el video de lo que podría representar Daisy en el Chapter 3. Muchísimas gracias Lucy por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. No tengo problemas en ser tu amigo, pero mis sentimientos son por la araña.